tercer y último bloque acá en Algo en la Aldea. Y llegó el momento, querido Javier, de empezar otra columna. Historias de vinilo acá en Algo en la Aldea. Y nada, bueno, siempre decimos que esto de navegar entre todos los discos que hay en la discoteca, toda esa data increíble que hay en la discoteca de la radio, estamos viendo cómo tratar de acercarles un poco de esa música y de conocer un poco más a las historias que hay detrás de los artistas que están en estos vinilos que estamos hablando. Y el día de hoy vamos a hablar de una artista que, para resumírselos, cambió la forma de ver la música moderna, ¿no? O la música tal como la conocemos el día de hoy, no hubiese sido lo mismo sin el aporte de esta artista que vamos a hablar hoy, que estamos hablando de Wendy Carlos, ¿sí? Este disco de vinilo que encontramos ahí en la discoteca, que si bien es una recopilación de esta obra, queríamos tomar a la artista por lo pionera que fue y por lo trascendental de su obra y el aporte que hizo, no solo musicalmente, sino técnicamente, como herramienta también de utilizar todo lo que es la técnica, ¿no? del teclado Moog, de cómo hacer música con ello y de cómo cambió la música electrónica hasta el día de hoy, ¿no? La historia me parece increíble. Vamos a ir de a poquito ahí entrando en su historia. Wendy Carlos nace en Rhode Island, en Estados Unidos, ¿sí? En el año 1939, ¿sí? Ya desde muy chiquita se interesó mucho por la música y demostraba querer, ¿no? Tocar. Estaba muy interesada, ¿sí? En lo que era la música, y sus padres, bueno, al no poder comprarle un teclado, un piano, digamos, quiero decir, en esa época, porque bueno, no les alcanzaba, era otro en su momento. Entonces lo que hacen es dibujarle en un papelito un teclado ¿no? Dibujado, ¿viste? Con las teclas, las negras, las blancas, y sobre eso ella, ¿no? Tocaba y hacía digitación, ¿viste? Obviamente, acompañado de esto, iba escuchando muchísima música. Siempre el contacto con la música era muchísimo, ¿no? Lo que la lleva a crear a los 10 años su primera obra, ¿no? Su primera composición fue a los 10 años, o sea, tranqui, Wendy Carlos, para componer a los 10 años, ¿sí? Y a los 14 ya gana una beca. Esto es increíble, ¿no? Porque a los 14 años ya gana una beca por haber creado una computadora. O sea, estamos hablando de los años antes de los años 60, ¿no? Principios, mitad de los años 60. Ya había creado una computadora a los 14 años. Es increíble. Entonces la becan para que vaya a los mejores institutos de ingeniería, donde se manejaban este tipo de data. Pero antes de eso, bueno, ella sufre mucho bullying en su adolescencia, porque si bien es vamos a ver más adelante, que es la primera mujer trans en ganar un Grammy en la música electrónica, en la experimentación, bueno, vamos a ver más adelante, pero en muchos aspectos, ¿no? Muchísimo. Entonces vamos a ir viendo que en su adolescencia, bueno, sufre mucho bullying, porque si bien todavía tenía la identidad, tenía otro nombre, sufría ya mucho bullying de parte de sus compañeros en la escuela, en los institutos a los que iba, porque claro, estamos en pleno 60, en donde la cabeza de toda la sociedad, de toda la música, de todas las instituciones era otra. Entonces, en el año 1965 obtiene un máster en composición musical, ¿no? Empieza a estudiar ella música y física, o sea, una bocha increíble. Estudia música y física, pero en el 65 obtiene un máster de composición musical, ¿sí? Y ella ya venía estudiando y experimentando lo que era la música electrónica, pero en ese momento la música electrónica no era tal cual la conocemos hoy, sino que era más música espacial, entre comillas, que eran sonidos sueltos, no tenían ningún tipo de estructura, ¿no? Como conocemos la música o como concebimos la música, por ahí que tiene sí una estructura, un patrón o algo. En ese momento la música electrónica era unos primeros... Experimental, algo experimental. Sonidos que daban vuelta, cosas que no en ese momento no había una música electrónica como la concebimos hoy en día, ¿no? Entonces,
todo esto desde el lado de la academia, ¿no? Que les decía, bueno, esto va a ser una vanguardia más que pasa como música electrónica, unos loquitos que ponen ahí sonidos. Nos tapemos los oídos hasta que pase el... Es una nueva moda, ya va a pasar, tranquilo. Entonces, bueno, teniendo todo eso enfrente, un profesor de este instituto donde estudiaba le recomienda ir a una convención de ingenieros de sonido, en donde iba a estar la crème de los ingenieros que hacían investigaciones, que presentaban prototipos. Entonces asiste a esta convención para conocer, para tomar contacto con toda esta gente que estaba experimentando en las cosas que a ella le interesaban, ¿no? Entonces ahí en esa convención conoce a Robert Moog, que iba a ser fundamental porque es el tipo que crea el Moog modular, que es una especie de teclado que tiene arriba un módulo en donde, de acuerdo a cómo conectes vos los cables que tiene arriba, podés ir creando o sintetizando la música. Ya vamos a profundizar un poquito eso, pero bueno, conoce a esta persona que estaba desarrollando el Moog modular, ¿sí? Que era un armatoste, un armario así enorme, donde él postulaba que se podía sintetizar el sonido, o sea, cambiar su forma, pero el aporte que hace Wendy Carlos es que lo plantea y lo traslada a la música. Robert Moog era ingeniero, digamos, no era músico. Entonces pegan onda ahí porque él quería, en la cuestión técnica, él es ingeniero, Wendy desde el lado de la música empiezan a charlar y le presenta las ideas que tenía Wendy. Entonces se empiezan a trabajar juntos y desarrollan en este invento que había hecho Robert Moog. Empiezan a desarrollar y a profundizar en ese teclado, en ese sintetizador, ¿no? Estamos hablando de los 60, que todavía hablar de sintetizador era como hablar de una nave espacial. O sea, era muy acotado el círculo de gente que podía acceder a investigarlo siquiera, ¿no? Porque salía en ese momento $11.000 y que claro, era imposible de que un músico, porque todavía no se consideraba a ese instrumento, entre comillas, para la música, ¿no? Entonces estamos hablando de épocas muy, ¿cómo te puedes? Incipientes en el desarrollo del estudio. En la génesis de eso, ¿no? Entonces empiezan a hacer estos avances que, si te digo, por ejemplo, que el laburo de ellos dos o pudo introducir un cambio tan fundamental como cuando viste un teclado común, electrónico, ¿no? Que vos apretás y de acuerdo a cómo apretés la fuerza que le pongas al dedo, suena más fuerte o más despacio. Claro. Pero en realidad no es que hay algo mecánico que está haciendo que la tecla golpee en un martillo y suene más fuerte como hacemos con el piano. Esa síntesis de sonido que hace que vos cuando golpees suene más fuerte o más despacio la tecla electrónicamente, se hizo gracias a esta gente, ¿no? Locura, claro. Entonces vos decís hasta dónde tuvo consecuencias esas investigaciones. Es increíble, pero no basta con todo esto, ¿no? Wendy creía que para experimentar con la música electrónica, como te decía antes, la Academia de Música decía, bueno, esto es una vanguardia más, es una moda, ya no va a se pasar. van a meter con lo nuestro. Claro, no por van a favor, romper estas no. estructuras, señor, por No. favor. ¿Qué es eso? Claro. No vayan a querer entrar. No se atrevan. Esto es mío. Claro. Esto es mío. No rompan Cuánto las trabajo cosas. realicé, cuánto trabajo para poder copiar esos sonidos, Claro. esas partituras. Es una aberración. Impolutas. Entonces, claro, como la única música electrónica había era sonido dando vuelta, todos sueltos y no se entendía qué era, Wendy lo que hace es tratar de... ella decía que no era necesario crear un mundo nuevo de sonido y romper con todas las estructuras musicales conocidas hasta ese momento para crear una música electrónica nueva, sino que ella quería incorporar las estructuras musicales y cómo concebimos la música, pero la música electrónica. Entonces lo que hace, que también fue pionera tremenda en esto, que fue incorporar las obras de Bach, estamos hablando de música clásica obviamente, a la música electrónica, ¿no? Y tratar de combinar estas dos corrientes en una sola y crear una biblioteca de sonidos nueva en donde puedas experimentar con todo esto. Vamos a escuchar de qué es lo que se trata esto de que estamos hablando de síntesis. Vamos a escuchar un fragmento en donde ella va experimentando con esto que te decía de conectar los cables a ese módulo y con las perillas de acuerdo a cómo vos las muevas,
ibas a modificar el sonido. Entonces lo que ella hace es ir transformando ese sonido para acercarse, por ejemplo, a un xilofón. Vamos a escuchar cómo ella va explicando, lo va a ir pisando encima porque está en inglés. Pero va experimentando con el sonido ahí, ¿no? Habla del ataque de ese sonido. Qué locura. Y ahí se va acercando un poquito más, ¿no? A lo que es un xilofón. Bastante parecido, ¿no? Qué locura. Se iba modificando. Entonces, ahí lo que cuenta claro es cómo acercarse al sonido real, entre comillas, a través de la síntesis del sonido, ¿no? Toda esta cuestión de manejar los timbres, los graves, los agudos, el ataque, ir acercándose a ese sonido para poder tener un xilofón en tu casa, ¿no? Sintetizado, ¿no? Entonces, lo que hace es que crea una orquesta, prácticamente para poder interpretar música de Bach, crea una orquesta sintetizada, ¿no? Estamos hablando que se iba a meter con Bach. Claro, también, Ojo, ¿no? también. No te metas con Bach. Claro, viste, para la Agarrate academia otro, era, no, me está jodiendo, me está jodiendo. Johann Sebastian, Claro. no. Entonces, lo que hace, empieza a laburar en obras de Bach y obviamente tiene un resultado increíble, que vamos a escuchar lo que es un poquito, hay un fragmento sí, por favor, de por cómo favor. se escuchaba Bach sintetizado. Entonces, todo lo que se escucha ahí, que uno por ahí lo tiene la referencia en una orquesta, ¿no? De música clásica, con cello, con violines, ¿no? Esto está totalmente sintetizado. Entonces, estamos hablando encima que era en una época, digamos, donde tampoco tenían el desarrollo tecnológico totalmente, que tienen actualmente. Totalmente. Era probar, investigar y probar cada sonidito, el grave que hacen esa canción, ir probando, ir moviendo, y un trabajo de investigación increíble. Cuando sale este disco que estamos hablando de Switch on Bach, vende 1 millón de copias. O sea, no solamente que fue pionera en eso, sino que acercó la música clásica al público que generalmente escuchaba música popular. Lo clásico lo lleva a lo electrónico y vende 1 millón de copias, y es el primer disco de platino, gana el primer disco de platino de música clásica. O sea, un éxito total. Entonces, a partir de este éxito, me imagino a todo así agarrándose la cabeza. Claro, no ¿viste? puedo creer que la gente compre claro, esto. ¿viste? Para la academia, todos los que decían que iba a ser una moda, ¿viste? Pará, ojo, está pasando algo con esto, ojo. Entonces, a partir de esto, fíjate cómo influye esta obra de Wendy Carlos, que esto es a fines de los 60. Acordate que los Beatles se separan en el 70. Entonces, ya antes de los Beatles, que podemos escuchar un montón de obras que empiezan a experimentar con esto de dar vuelta a las cintas, de los instrumentos, esa experimentación ya la hacía Wendy Carlos antes, y ellos, lo que es Beatles, Emerson, Lake and Palmer, Stevie Wonder, que después empiezan todos a usar el Moog, pero ya con el desarrollo que ya había hecho Wendy antes, ¿no? Después lanza un disco de música ambiental, antes de que lo haga Brian Eno, ¿no? En el 73. Entonces, al lugar en donde se metía a investigar era pionera, ¿no? Y empezaba a hacer, y después muchos músicos de la cultura pop, seguido de eso, empezaron a investigar, y todo lo que es música electrónica, música experimental, está en base a todos los laburos que hizo Wendy Carlos, ¿no? Entonces, no conforme con esto, empieza a laburar con música para películas. Conoce a Stanley Kubrick, y hace la música de La Naranja Mecánica y del Resplandor, o sea, peliculazas que la banda sonora la hizo Wendy Carlos, ¿no? Clásico, encima es como... Vos escuchás esa banda y decís, sí, es La Naranja. Sí. Claro, totalmente, que signaron el cine y la cultura, digamos, de la última parte del siglo XX, ¿no? Después también hace la música de Tron, ¿no? Que vamos a escuchar lo que era también esa banda de sonido de la película Tron de Disney, que es increíble porque, claro, es una historia muy loca. ¿Por qué? Porque en La Naranja y en El Resplandor, que es de Warner Brothers, se queda con los derechos de las obras de la música, ¿no?
no lo ponen a todo. Había grabado muchísima música Wendy para estas películas, pero lo ponen muy acotadamente, sobre todo en el Resplandor. Y qué loco esto, ¿no? Porque siempre se meten ahí las grandes empresas para... Yo me quedo con los derechos de esta música, y ella ganó unos cuantos dólares y la película explotó, obviamente, pero... Hubo una esta cuestión de los derechos, sí. claro, ¿viste? Pusieron un poquito de la música y bueno, la dejaron ahí. Bueno, en esta parte de que estamos hablando, ahí estamos escuchando la música de Tron, mira. Escuchá esto. Que era experimental. Todo lo que escuchás ahí atrás, ¿no? Todo ese quilombo de música, ¿no? Es toda la experimentación que hacía Wendy, ¿no? Y aparte como que te sitúa también en un lugar, tiene como esa claro, una cuestión futurística de cómo veían el futuro también en esos años, ¿no? En esta parte también, como Wendy empieza a hacer su transición, da muy pocas entrevistas y el tratamiento de los medios que hacía, el tratamiento que hacían los medios, quiero decir, era siempre fijarse en su identidad, no hablar de su música y ir a su identidad, cuál es su orientación sexual, hacer, y siempre haciendo hincapié en eso. Y toda la música y las investigaciones que había hecho, ella da una nota en Playboy y les advierte que querían hablar de su música, que por favor salga en la nota eso, que era lo único que quería hablar. Y cuando edita la nota Playboy sale el 90% del contenido de la nota era de otra cosa que no era de su música. Entonces eso le hace que se recluya un poco de entrevistas, de participaciones en programas, de toda esta cuestión del periodismo, de dar notas. Entonces su visibilidad por ahí, cuando explota después de hacer estas bandas de sonido, queda un poco relegada o no se expuso tanto en los medios, bueno, con ciertas razones también, ¿no? Porque estamos hablando ya de los mediados de los 70, comienzo de los 80, que si bien ya había una apertura más grande, seguían también manejándose de esa manera muchos medios. Por ahí hasta hoy en día pasa, ¿no? Que se desvía. Cuando vino Mateo acá, por ejemplo, ¿me entendés? Que decía, sí, por ahí voy a programas que me preguntan, sí, por mi identidad, todo, y no profundizan sobre lo que yo escribo, digamos, no escribo solo sobre mi identidad, escribo un montón de otras cosas, digamos. Totalmente. Entonces está bueno por ahí eso, ¿no? Así que entonces desarrollar y visibilizar esto, como vos dijiste, pionera en un montón de desarrollos tecnológicos. Total. Y desarrollos en cuanto al sonido, bueno, lo que pudimos experimentar en cuanto a, por ahí lo que no conocemos tanto de sonido, pero sabemos lo básico, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de esta experimentación, génesis de lo que sería hoy la música electrónica, por totalmente, ejemplo. Tal y cual como la conocemos hoy, gran parte de lo que es la música electrónica, que a su vez tuvo el desarrollo, no solo hablamos de música electrónica, porque tuvo su corriente en el pop, cada género tuvo su experimentación. Si hablamos de los 80 en los 80 ya había los sintetizadores que ya eran de acceso más popular, en donde los músicos podían comprar su teclado y tenían su módulo para controlar los sonidos y hacerlo más grave, más agudo, modificarlo, pero ya era algo de uso más popular, pero tuvo que investigarse un montón en todos estos años. Entonces lo que, para ir cerrando ya un poco la columna, es esto de cómo Wendy ayudó a definir lo que fue la música del siglo XX tal cual la conocemos, no solo en la música electrónica. Es muy loco, ¿no? Es muy loco porque la cantidad de avances que hizo en tan poco tiempo, en tan pocos años, y después ver que influyó tanto en artistas tan grandes como los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que sin duda, o si hablamos de Charly García también, el Mini Moog que usa Charly en la década de los 70, 80, es gracias también a todos esos avances. Y creo que el legado que tiene Wendy Carlos es inconmensurable, o sea, hasta el día de hoy y al futuro también. Quizás se ahorró muchísimos años ahí en avances técnicos, y la verdad que nada, queríamos compartirlo porque nos parecía bueno como para debatirlo y escucharlo también un poco, ¿no? A ver cómo sonaba esa orquesta sintetizada. Y no nos olvidemos también la idea de revalorizar también el espacio de la discoteca, ¿no? Justamente este disco lo encontramos acá en la histórica discoteca de Radio Nacional, que tiene 30.000 discos de vinilo ahí. Imagínense las historias que hay de artistas como estos en los miles de vinilos que hay, así que nada, es un poco poner esta cuestión sobre la mesa.
Y los que quieran participar, enviarnos su opinión, los que quieran preguntarnos cualquier cosa lo pueden hacer, ¿no? A nuestras redes. Hay un mensajito acá de Patricio García, un oyente, que dice: mi introducción a la música clásica, la música de Bach y la música electrónica fue con Bach electrónico de Wendy Carlos. Mira, acabamos de hacer la entrevista y él dice que sí, que la primera vez, digamos, su intromisión ahí en la música. Total, entró, justamente su curiosidad con esa música entró de la mano rompió de Bach electrónico, ¿no? Rompió con un montón de cosas, Entonces, nada, bueno, esta historia en vinilo queríamos ponerla porque detrás de cada vinilo hay un artista, pero detrás de ese artista siempre hay una historia. Y nada, cuéntenos después qué les pareció. La van a poder ver después en YouTube, en Spotify, escucharla, pero... Y si tienen otras recomendaciones también, obviamente, fíjate si está tan lindo. Si hay algo, porque generalmente nos dicen, ¿viste? Hay algo de tal artista en la discoteca. Bueno, vamos a buscar. Buscamos y le decimos... Buscamos como podemos, porque está todo desorganizado, pero bueno. Lo vamos haciendo de a poquito, pero vamos a contar. Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido, dijo el doctor. Bueno, nada, un gustazo haberlos acompañado. El viernes que viene avisamos, el programa sale grabado, no vamos a estar en vivo, pero no se lo pierdan tampoco porque nos vamos afuera de la radio. Vamos a hacer una entrevista también, hablando de música clásica y de orquestas y todo. Vamos a entrevistar a una orquesta que está por salir de gira, o el objetivo es salir de gira por Chile, que los han invitado a tocar. Entonces vamos a estar hablando un poco con la orquesta el viernes que viene, así que nada. Les recordamos siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí en Spotify también pueden encontrarnos, y el canal de Instagram, la página de Instagram es Algo en la Aldea, así que pueden ver ahí detalles y detrás de escena y todos los recortes de las entrevistas que quieran escuchar. Así que nada, un gusto, compañero Javier, siempre compartir ahí con usted la aldea. Y nada, bueno, ese es nuestro objetivo, que conozcan un poquito más de todas las historias que hay detrás acá en